les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de compartir con ustedes mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de lo que debemos hacer con nuestros dones. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La mente del apóstol está dominada en esta sección por la convicción de que el fin de todas las cosas está cerca. Pero es sumamente interesante y significativo que notemos que él no usa esta convicción para exhortar a la gente a que se retire del mundo y entre en una especie de campaña privada para salvar su propia alma. Él usa esta advertencia para exhortar que debemos entrar al mundo y servir a nuestros semejantes. Tal como lo ve Pedro y nos lo expone en esta carta, una persona será feliz si al final se encuentra no viviendo como un ermitaño, sino sumergido en un mundo sirviendo a sus semejantes. En primer lugar, Pedro exhorta a la gente a practicar el deber de la hospitalidad. Sin hospitalidad, la iglesia primitiva no podría haber existido. Los misioneros ambulantes que extendieron la buena noticia del evangelio tenían que encontrar algún sitio donde parar y no podía ser más que en los hogares de los cristianos. Las posadas en aquel tiempo eran imposiblemente caras, asquerosamente sucias y notoriamente inmorales. Así que encontramos a Pedro alojándose con un cierto Simón Curtidor, a Pablo con un cierto Nasón en Chipre, que fue uno de los primeros discípulos. Muchos hermanos anónimos de la iglesia primitiva hicieron posible la obra misionera abriendo las puertas de su hogar. Pero no eran los misioneros los únicos que necesitaban la hospitalidad. Las iglesias también necesitaban esta hospitalidad. Durante 200 años no hubo tal cosa como templos o edificios de la iglesia. La congregación se veía obligada a reunirse en la casa de aquellos que tuvieran habitaciones grandes, aquellos que estuvieran dispuestos a ser hospitalarios con la iglesia. Así podemos leer que había una iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, y que también una iglesia estaba en la casa de Filemón. Si no hubiera sido por la hospitalidad de aquellos que estaban dispuestos a ofrecer sus hogares, la iglesia original no se había podido reunir para el culto. No nos sorprende que una y otra vez en el Nuevo Testamento a los cristianos se nos recuerde el deber de la hospitalidad. El cristiano debe entregarse a la hospitalidad. El obispo debe practicar la hospitalidad. Las viudas de la iglesia deben alojar a extranjeros. El cristiano no debe olvidar acoger a extraños y a extranjeros, y debe recordar que algunos recibieron en sus casas hasta ángeles sin darse cuenta. Y debemos recordar también que nuestro Señor Jesucristo dijo a los de su mano derecha: fui extranjero y me diste la bienvenida. Mientras que la condenación para los de la mano izquierda fue: fui extranjero y no me disteis la bienvenida. En sus primeros días la iglesia dependía de la hospitalidad de sus miembros. Pero también el apóstol Pedro dice otra cosa. Los dones que tenga una persona debe ponerlos sin regañadientes al servicio de la comunidad. Esta es también una de las ideas favoritas del Nuevo Testamento que Pablo expande más ampliamente en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12. La iglesia necesita todos los dones que pueda tener una persona. Puede que él pueda hablar en público, puede que tenga la habilidad de servir, la habilidad de dar, pero cualquiera de estas habilidades debe ser puesta al servicio práctico de la iglesia. Una persona puede tener talentos naturales, pero también debe ponerlos para el servicio de la iglesia. Puede que sea que una persona tenga una casa o tenga dinero suficiente para ayudar, debe ponerlo para el servicio de la iglesia. No hay dones que no se puedan poner al servicio de Cristo. El cristiano debe considerarse un administrador de Dios. En el mundo antiguo el administrador era muy importante. Tal vez era un esclavo, pero tenía en sus manos la hacienda de su amo. El cristiano siempre debe tener la convicción de que nada de lo que posee de bienes materiales y sobre todo los dones espirituales puede ser solamente para él. Todo pertenece a Dios
y debe usarlo en el interés de Dios, ante quien siempre es responsable. ¿Qué hago con mis dones? Ministralos a los demás, porque solamente eres un administrador. Ministralo a los demás, porque un día darás cuenta de tu mayordomía. Que el Señor te bendiga.